qué bueno, aquí estamos para lo que ustedes quieran. Gracias, Lick. Bueno, antes que nada, buenos días. Gracias por estar con nosotros reunidas acá. Y con el permiso de usted vamos a iniciar la grabación para darlos a conocer con la licenciada, ya que es un trabajo de clase, entonces con su permiso vamos a iniciar grabación. Claro Y que sí. pues, como le decía, gracias por estar acá con nosotros y queríamos hacerle una serie de preguntas sobre lo que es la psicoterapia. Entonces, procedo a hacerle la primera pregunta y que usted me pueda responder. Ujú, muy bien. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las características, aptitudes, competencias elementales que debe tener una persona para hacer psicoterapia? Bueno, lo primero, tener el título, ¿verdad? Por supuesto, primero tener el título que le respalda el trabajo de psicoterapia. Luego, mm, tiene que tener no solo el título, también tiene que tener los conocimientos adecuados para poder realizar psicoterapia. Luego, es importante el estudio constante, el actualizarse. Es también muy importante el trabajar en su propia salud mental. No se puede dar lo que no se tiene, ¿verdad? Entonces, es importante que la persona que da psicoterapia también se preocupe por su propia salud mental. Em, Tener características tales como la empatía, la comunicación asertiva, em, eh, esa conexión, esa capacidad para hacer un buen rapport con el paciente, pues son las características que tendríamos que tener todos los psicoterapeutas. Eh, Conciencia de la responsabilidad tan grande que implica el empezar un proceso psicoterapéutico también es fundamental. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, Lick. Voy a continuar con la segunda pregunta, que sería, desde la aplicación de la psicoterapia en la vida real, ¿qué se ha hecho necesario para desarrollar o ejercitar esta carrera? Bueno, en la vida real, miren, la práctica va a ser fundamental. Mientras más psicoterapia hacemos, mejor nos va a ir y mejor lo vamos a poder ir haciendo. Em, También es importante que tomemos en cuenta que cada caso es diferente. Aunque sea la misma patología, todos los casos van a ser diferentes. Entonces, que cada caso va a requerir de nuestro estudio, de nuestra dedicación, de nuestro compromiso, de nuestra entrega, para realmente ser un apoyo para el paciente en ese proceso. Muy bien, Lick. Como tercera pregunta tenemos, ¿cómo considera usted la forma en que actualmente se ejerce la psicoterapia? Bueno, creo que es un poco complicado pensar en sacar juicios personales. Sin embargo, yo diría que se hacen esfuerzos, que la mayoría de los psicoterapeutas que conocemos lo están haciendo bien, están entregados a esto y son estudiosos, porque eso es fundamental. Por supuesto, habrá algunos que no se comprometen igual, pero pienso que en la mayoría de los, por lo menos de los que yo conozco, tratan de hacer el mejor trabajo posible. El problema que tenemos en nuestro medio es que no se cuentan con muchos canales de actualización. El Colegio de Psicólogos ofrece algunas herramientas, a veces surgen algunas iniciativas por ahí, pero no tenemos tantos canales. Por ejemplo, vean ustedes, la misma universidad no tiene posgrados específicos para psicólogos, ¿verdad? Entonces creo que esa es una carencia, pero el psicoterapeuta que busca hacer bien su trabajo va a estudiar por su cuenta, va a buscar los medios, va a estarse actualizando permanentemente, pero se va haciendo lo que se puede. En nuestro medio en la actualidad se hace lo que se puede y sí, hay muy buenos psicoterapeutas. Muchas gracias, Lick. La pregunta número 4 sería, ¿en qué casos está recomendado
utilizar la psicoterapia? Bueno, yo no podría decir que la psicoterapia se tendría que aplicar únicamente cuando hay patologías definidas. Yo creo que la psicoterapia se tiene que aplicar eh, cada vez que la persona o que una persona se siente con un conflicto, se siente vulnerable, se siente debilitada en algún área de su vida personal, em, porque tiene un problema o tiene una preocupación, o bueno, o sea, la psicoterapia se tendría que aplicar a todas las personas con patologías o no. Por lo menos una vez al año, yo diría que tendríamos todos que visitar a nuestro psicoterapeuta. No esperar a que haya una patología como tal, sino que hace mucho bien hacer una revisión de nuestro estado actual de salud mental. Y ahí el psicoterapeuta es quien nos puede apoyar en eso. Muchas gracias, Liz. Gracias, licenciada. Siguiendo con las preguntas, la siguiente sería, ¿qué errores debe evitar el psicoterapeuta al momento de realizar psicoterapia? ¿Qué errores? Bueno, mm, eh, tendría primero evitar el error de creer que lo sabe todo. Evitar el error de juzgar al paciente. Luego, mm, evitar el involucrarse tanto en el proceso. Yo digo de alguna manera como metafórica, ¿verdad? Pensar que el caso o que el paciente le quite el sueño. Involucrarse, pero cuidando su propia salud mental. Y otro error, bueno, que son fenómenos bastante naturales, pero que pueden perjudicar el proceso, es permitir la transferencia o la contratransferencia dentro del proceso. Entonces, evitar esos fenómenos que frecuentemente se dan, poder identificarlos y poder trabajar en ellos. Em, y no digamos como error, ahí sí como error, el involucrarse con el paciente de una manera sentimental, por ejemplo. Muchísimas gracias, Lick. Y para terminar, ¿cómo se puede aprovechar al máximo la psicoterapia? Bueno, eso va a depender mucho del mismo paciente. ¿Cómo aprovechar el espacio que le brinda la psicoterapia? Siguiendo las instrucciones que el psicoterapeuta le va dando, por un lado. Por otro lado, comprometiéndose en el mismo proceso. Em, Al hablar de instrucciones, también hablamos de tareas, por ejemplo. El sacarle el mayor provecho a un proceso psicoterapéutico implica ese compromiso que el paciente haga con su proceso. Y por su parte, el terapeuta aprovechar la oportunidad de ese proceso como una oportunidad de crecimiento personal, de aprendizaje, como una oportunidad de mejorar sus habilidades profesionales. O sea, ahí es de ida y vuelta, ¿verdad? Pero el mayor papel, porque el objetivo es ayudar al paciente, entonces el papel preponderante lo va a tener el mismo paciente. Agradecemos mucho su tiempo, licenciada, y también por sus respuestas. Creo que este tipo de actividades pues enriquece bastante los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo en la clase y sobre todo más por respuestas que ya van enfocadas a la experiencia de la práctica. Entonces, le Exacto. agradecemos mucho por su tiempo y gracias, Lick. No, con mucho gusto.